Buenas tardes, seguimos hoy con la mujer y lo femenino. Em, Habíamos quedado, este es el cuarto encuentro, es una lectura eh, que muy lenta que estoy haciendo porque eh, hay mucho que desconozco y es una lectura nueva para mí, así que este, eh, vamos lento, pero bueno. Avanzamos. Lo que viene a continuación eh, es dentro de posición epistemológica un subtítulo que se llama Acerca de las fórmulas de la sexuación. Hemos venido dando cuenta de aquellos tópicos que resultaron ser estructurantes de la sexualidad en Occidente. Tal como señala François Collin, los dos sexos, así como su relación, son construidos histórica y socialmente. Por lo tanto, ellos pueden ser deconstruidos. Esa es algo que va a ser, no sé si lo ha hecho antes o lo va a hacer ahora, pero que si han sido construidos pueden ser deconstruidos y hay que tener cuidado con la deconstrucción porque de tanto que deconstruimos algún concepto, eh, podemos eliminar la idea de construcción misma. Por ejemplo, en mi opinión, pido disculpas si no es así, pero eh, en cierto sector del feminismo, y no solo del feminismo, sino de la militancia trans y queer, han derivado en un filósofo este, del siglo XVII, em, que vivió en Holanda. eh, y en este momento no me sale el nombre, ya lo busco y les digo. Ahí lo encontré, Baruch Spinoza. Han derivado allí justamente porque eh, hay en Spinoza un sostenimiento de eh, las esencias, eh, pero hay un sostenimiento de las esencias en un sentido eh, que en la crítica que se le ha hecho, por ahí se lo ha acusado de panteísta, pero justamente porque acoge, equipara a Dios con la naturaleza y por lo tanto todo lo que vive eh, tiene una entidad divina y es una criatura de Dios. Por lo tanto, están todos aceptados. Vengan si sos trans, si sos este, eh, homosexual, si sos queer, están todos aceptados, ¿no? Y justamente derivan en un filósofo teologal, porque se pasan de rosca con la deconstrucción em, y barren con la idea primigenia que es la construcción, ¿no? Eh, en psicoanálisis de Lacan sabemos que el universo simbólico, el de la
el de las capas de significantes, el del dicho, pero bueno, eh, no solamente significantes, eh, digamos que significante no equivale a palabra, pero sí se sostiene que toda verdad es una construcción eh, por la entidad del dicho, ¿no? Este, y bueno, pero entonces en el seno del psicoanálisis de Lacan, eh, seguimos sosteniendo la idea de construcción, de que la identidad es una construcción, el fantasma que asiste al sujeto es una construcción, el sujeto mismo es una construcción, en fin. em, entonces, bueno, eso. Pero si bien esta interesante herramienta de análisis permite formular la crítica de la relación de los sexos, tal, tal como está construida, conlleva el peligro de que pueda parecer denunciar la construcción como tal vez de la deriva desigualitaria. Es el caso en el que caen algunos sectores de lucha del feminismo. Todas las relaciones humanas, al ser culturales, son y serán siempre construidas, formalizadas. La cuestión, si se trata de trabajar con este problema, estará en ver cómo queremos construirlas. Ujú. Claro, en el caso de un análisis, se puede plantear esa pregunta: ¿cómo queremos construir em, eh, la relación del sujeto con el otro, ¿no? Por ejemplo, en función del padecimiento del paciente, eh, y en función de la lectura que el analista o el paciente hagan, o ambos, este, eso va dictando la forma en que podemos construir la nueva relación de el sujeto con sus síntomas, el sujeto con el otro, en fin. ¿Por dónde iba? Repensar las formas seculares jerárquicas que han tomado dichas construcciones a nivel social y a qué cultura sexual aspiramos. Lo que sí puede criticarse es la idea de que las relaciones sociales de los sexos respondan a un naturalismo consumado, a una esencia. A su vez, la idea que podría deslizarse en algunos reclamos feministas es la propuesta de que hay un solo sexo, lo que significaría que no hay sexo, o incluso que no hay cuerpo. En tanto, lo que existe responde a un sistema diferencial. Todo lo que pretenda llevarse a lo uno, tal como se desarrollará en el libro, quedará vacío, inexistente, por fuera del interjuego significante. Desde esta perspectiva podemos decir que muchas veces se confunde el discutir la desigualdad con discutir la diferencia. Por ejemplo, por ejemplo, que ser igual implique ser idéntico y ser diferente, ser desigual. La igualdad reposa sobre la pluralidad y no sobre la identidad. Bueno, Jorge Alemán dice
No sé si les va a gustar a las chicas que hable de Jorge Alemán, pero aquí hay algo que me parece que sigue el mismo trayecto que él propone. En esta frase, la igualdad reposa sobre la pluralidad y no sobre la identidad. Entonces, eh, ¿por qué la igualdad implica la pluralidad? Porque el sujeto como universal y ahistórico, eso también es un problema aparte, el sujeto como universal y ahistórico eh, tiene al menos, tiene tres verdades, o habita en el seno de tres verdades, ¿no? Que tienen que ver con la estructura del sujeto. No hay metalenguaje, no hay relación proporción sexual y no hay universal que no se sostenga en un particular excluido. Eh, Eso solo es posible experimentarlo como de manera eh, experimentarlos por el sujeto solo es posible si hay condiciones de igualdad, ¿no? En donde la diferencia no sea el barrio donde uno nació, la escuela a la que uno fue, ¿no? En la medida que hay igualdad, em, aparece la pluralidad, que es lo que cada sujeto hace con esas tres verdades, ¿no? No hay relación sexual, no hay metalenguaje y no hay universal, ¿no? Eh, por eso aquí dicen las chicas, yo lo interpreto, la igualdad reposa sobre la pluralidad y no sobre la identidad. Bueno, justo no, hay un desarrollo ahí. Bien, desde el psicoanálisis no se puede estar ajeno al análisis de todos estos temas si decimos que el modo de padecer moderno arma su existencia en torno a la sexualidad. Será de nuestra incumbencia, en tanto no sostenemos el uno, el naturalismo o esencialismo de la sexualidad, ni de las relaciones entre los sexos, entonces será nuestra incumbencia repensar cómo está construida la idea de masculino y femenino, confrontarla con lo otro y lo plural para luego estar en mejores condiciones de abordar la dirección de la cura. Bien, está hablando de un análisis en particular con un paciente, ¿no? Con un analizante. Eh, es así que, pero vean todo el trabajo que requiere de ser analista, ¿no? Estar al tanto de cómo eh, figuran los ideales en la época y de qué se está hablando en la sociedad en la que uno habita para poder, eh, desarmar, armar, acompañar, interpretar lo que un paciente trae al consultorio, ¿no? Es así que intentaremos abordar en el libro cuestiones relativas a las preguntas que ya presentamos y también a las que agregaremos a continuación, aunque algunas de ellas puedan quedar en suspenso para que podamos seguir pensando. Y entonces aquí hace dos preguntas, agrega dos preguntas que son, la primera, ¿qué problema lleva entonces a Lacan a particularizar una lógica que inscriba el no todo del lado femenino? Eso después se va a ver en las fórmulas de la expresión, hay un esquema, ¿no? Lado femenino con la derivación matemática del una por una y sus oscuras articulaciones con el problema del infinito, inaccesibilidad del 2 y de la Aleph,
y de la serie numérica Intuición de la multiunidad Brouwer. ¿Por qué Lacan busca incorporar estas formalizaciones más allá de la propuesta estructural, contemplando dos, tres y cuatro elementos, que implica eh, desustancializar y desbiologizar el problema de la diferencia sexual que en Freud se plantea desde la base anatómica? ¿Por qué no alcanza con plantear la sexualidad en el campo del significante? ¿Por qué no alcanza con plantear la sexualidad en el campo del significante? Bueno, y acá hay un llamado, y hay una cita, nota al pie, que dice: la sexualidad solo concierne al psicoanálisis en la medida en que se manifiesta en forma de pulsión, en el desfiladero del significante. Esa es una cita del libro 11 del seminario, última clase de la CAP, ¿no? Dos. ¿Podría ser la clave para despejar esta cuestión en ciertas coyunturas históricas, en ciertos cortes que pueden establecerse respecto de las condiciones de aparición del sujeto tema mujer en nuestra cultura y su relación con el psicoanálisis? Bien, ahí quedan las. eh, no, hay más. Bien. Dice, hay ciertas pistas en Lacan para pensar la aparición del tema de la mujer, articulado al surgimiento de la pregunta por el deseo. En el contexto victoriano de fines del siglo XIX, en el cual se comienza a desarrollar el psicoanálisis. En el seminario 7, primera clase, aclara que la pregunta, ¿qué quiere la mujer? ¿Qué es lo que ella desea?, que Jones le atribuye a Freud, ha sido en realidad una pregunta que en el siglo XIX se articulaba con insistencia. Lacan caracteriza este momento como un contexto ibseniano, teniendo en cuenta el fuerte cuestionamiento que Ibsen promueve respecto del modelo de familia dominante en la sociedad en ese entonces. Ibsen releva la queja femenina por el sojuzgamiento que implica su rol sacrificial en el seno del hogar, su encasillamiento en la maternidad y el sometimiento a la dominación masculina. Bien, bueno, ahí está el problema eh, bien claro, eh, que da lugar a los movimientos feministas, ¿no? Eh, la queja femenina por el sojuzgamiento que implica su rol sacrificial en el seno del hogar. Claro, todo lo que son las prácticas de cuidado, eh, bueno, eh, el propio rol que desempeña en la reproducción de la especie, con todo lo que significa un embarazo y sus riesgos. Entonces, todo eso está eh, en un rol de sacrificio, ¿no? Su encasillamiento en la maternidad y el sometimiento a la dominación masculina. Claro, porque si no hay dominación, en- no habría tampoco la posición de sacrificial, ¿no? Bien, tercer grupo de preguntas. Las ideas que asocian lo masculino a lo fálico, a lo uno, a la totalización y a la instrumentalización, y lo femenino a lo infinito, lo abierto, lo no uno, lo ilimitado, ¿no son otro modo de potenciar el binarismo sexual? ¿Para qué necesitó Lacan pensar este cuadro
que en principio parecería categorizar las posiciones sexuales en el discurso. Habla del cuadro que más adelante vamos a ver seguramente de las fórmulas de la sexuación, ¿no? Porque Lacan sostiene que la realidad del inconsciente es sexual. Em, Eso parecería más Freud que Lacan, ¿no? Pero por algo está dicho aquí. Para concluir, en resumidas cuentas, luego de este preámbulo, creemos que la presentación del cuadro de las fórmulas de la sexuación de Lacan, tal como anticipamos, subsume su posición teórica y nos atrevemos a decir, propone una dirección de la cura. Se trataría de otro modo de plantear la sexuación. Retomamos nuestra apuesta de que pueda entreverse en esta presentación que hay otra teoría distinta de la que mayormente estamos acostumbrados a escuchar en psicoanálisis y que respondería no solo a los reclamos del discurso feminista, sino a aquellos malestares o padecimientos de otra índole que tengan que ver con el sufrimiento en demasía, forjados en Occidente moderno y que continúan operando en nuestros días. Padecimiento, posiciones que se ordenarán alrededor de la relación que se hace existir entre el saber, supuesto a un sujeto, y el ser. La respuesta a estos padecimientos se ordenarán sobre la idea de que el saber está en el lugar de el otro barrado, ¿no? No es de nadie, y de que el ser es no todo. Eh, Terminamos con la posición epistemológica, un preámbulo, como dijo ahí recién. Y viene el capítulo 1, en donde va a rastrear eh, la posición de lo femenino en particular, y que el título del capítulo 1 es Condiciones histórico-culturales de la sexualidad y el amor en Occidente. Y está muy bueno cómo plantean eh, el lugar de la mujer desde una estructura que va cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Una estructura discursiva. Primer subtítulo, que se diga, entre comillas, lo imposible de la relación sexual en la enseñanza de Lacan exige una investigación histórica. Este artículo es de María Inés Sarreyet y Débora Maschiani. Introducción. Al poco tiempo de la aparición de la voluntad de saber, Michel Foucault y distintos intelectuales y discípulos de Lacan mantuvieron un encuentro en el que se le cuestionó, entre otras cosas, la posibilidad de que la sexualidad sea histórica y en dichos escritos, tras una larga discusión con los historiadores, les responde a quienes negaban que se pudiera hacer una historia de la verdad. Que la historia de Occidente no es disociable de la manera como se produce la verdad y de cómo se inscriben sus efectos, no tardarán en entenderlo. La intelectualidad francesa le reprochaba a Foucault que presentara una historia de la sexualidad
de la locura o de la verdad, del mismo modo en que puede haber historia de cualquier asunto, por ejemplo, del pan. Claro, porque sexualidad, cordura y verdad están secuestradas desde, eh, iba a decir desde el medioevo, pero quizá eh, desde la antigüedad clásica, ese secuestro está ahí, ¿no? En la medida en que eh, tomamos a Aristóteles y la metafísica y la ontología que se deriva de allí, ¿no? Entonces, sexualidad, cordura, o sea, hacer una historia de la locura implica eh, que esté la razón, eh, que es la luz del iluminismo francés, ¿no? Eh, entonces, estas tres, sexualidad, locura y verdad, estaban secuestradas por la metafísica, la ontología, ¿no? Entonces, se le critica a Foucault que se haga historia de ellas porque la verdad es ahistórica, la razón es ahistórica y la sexualidad es ahistórica, o era, ¿no? En la actualidad, luego de más de 30 años, encontramos esta misma posición respecto del problema en autores relevantes de la órbita lacaniana. Mencionaremos solo dos a modo de ejemplo. Edith Laurent plantea el impacto de los cambios sociales contemporáneos como la aceptación de las diversidades sexuales y su incidencia en los nuevos modelos familiares, y reconoce los virajes que se producen en la función paterna, el lugar del gran otro, materno, etcétera. Sin embargo, sostiene que las transformaciones posibles tienen un límite al que conceptualiza como realismo del goce. Bien, habría que ver qué implica ese realismo del goce. Imagino, eso no lo he leído, pero imagino que tendrá que ver con alguna postura conservadora respecto de la sexualidad, ¿no? Jorge Alemán encuentra en Lacan una ontología tachada y realista, la del real de la imposibilidad de la relación sexual como transhistórico. Imposibilidad de la relación sexual como transhistórico. Para este autor, los vínculos sociales, las estructuras de parentesco, los géneros, los dispositivos jurídicos, consistirían en diversas modalidades históricas de suplencia. Encontramos que esta lectura de Lacan coincide notablemente con la de muchos de sus críticos. Diversos pensadores pertenecientes a las ciencias sociales y a los estudios de género ponen en cuestión al psicoanálisis de Lacan por sus referencias enunciadas de manera ahistórica. Enumeraremos algunos pocos. Badinter considera que Lacan es totalmente indiferente a la historia, la realidad social y la lucha de sexos, y que se apoya en una teoría del patriarcado eterno y necesario para justificar el primado del falo. Eso dice Badinter, ¿no?
Judith Butler le asigna una descripción de la sexualidad en términos em, Judith Butler le asigna una descripción de la sexualidad en términos de estatismo cultural. La ley paterna como fija y universal en Lacan convertiría la identidad en un asunto fijo y fantasmático. Price denuncia el falocentrismo del pensamiento freudiano y lacaniano y la presunta neutralidad del orden simbólico. Y Bourdieu califica a la teoría lacaniana de falonarcisista debido a lo que entiende como acentuación de los aspectos viriles en detrimento de lo femenino. Establece que el vínculo entre el falo y el logos no va más allá de un mito docto que es expresión de fantasmas sociales. Claro, el falo ligado al logos y logos ligado eh, al- a la dimensión simbólica, este, se producen ahí cuando Lacan establece la realización de la metáfora paterna, ¿no? Aparece falo como faro a partir de un orden fálico. em, y bueno, entonces ahí era esa crítica de Bourdieu, ¿no? Siguen las chicas. Si bien esto, perdón, si les molesta que diga las chicas, siguen las autoras. Si bien estos autores hacen hincapié principalmente en la crítica al supuesto androcentrismo del psicoanálisis lacaniano, es decir, el hombre en el centro, ¿no? Articulado desde una perspectiva presuntamente estática y desde un punto de vista supuestamente atemporal, sus observaciones no dejan de concordar en un punto con los postulados realistas del psicoanálisis lacaniano actual. Cuando habla del psicoanálisis lacaniano, se está refiriendo a algo que no es Lacan, sino que es más Miller que Lacan, ¿no? Se trata en un caso de la eternidad de la primacía del fálica y en el otro de la del goce pulsional. Nuestra propuesta es que Lacan da cuenta, produciendo la particularidad del psicoanálisis, de la idea de que la sexualidad hay que pensarla como un concepto enmarcado en una perspectiva relativista histórica, epistemológica y cultural, acorde a su oposición a las concepciones de las esencias eternas propias de la filosofía clásica. Bueno, vean ustedes cómo en la interpretación de la propuesta de Lacan, justamente se afirma que las autoras afirman que em, no hay nada transhistórico en Lacan y que tampoco hay en relación a la sexualidad, ¿no? O sea que es otra lectura de la propuesta de Lacan. Bien, ahora hay otro subtítulo que dice marco referencial epistémico. Arnold Davison
participa de una lectura sobre la sexualidad introducida en el campo intelectual fundamentalmente por Foucault y también por Coiré, Bachelard, Vane y Hacking, entre otros. Lleva el nombre de epistemología histórica e intenta mostrar cómo la noción sexualidad está vinculada a la aparición de nuevas estructuras de conocimiento y en especial a un nuevo estilo de razonar y a los conceptos empleados en él. Eso está dicho en una cita en Davidson 2004, La aparición de la sexualidad. Esta posición anula el pensamiento filosófico tradicional que toma la sexualidad como una invariable transhistórica, inmodificable, anterior a cualquier empleo que se haga de ese concepto, por fuera del análisis de sus reglas particulares de formación y combinación. Estos autores consideran que los conceptos son históricamente contingentes, ya que a su aparición y su valor depende del contexto teórico y práctico al que están asociados. Bain sostiene que los hechos históricos no están organizados por periodos o personas, sino por nociones. Y en esa línea, Davidson, en un artículo específicamente dedicado al psicoanálisis, afirma que los nombres, Freud, Lacan, en nuestro caso particular, deben ser tratados como depositarios de ciertos conjuntos de conceptos y el modo en que esos conceptos encajan y constituyen un espacio conceptual. Foucault consideraba que una teoría epistemológica útil de la verdad no podía estar por fuera de las condiciones históricas variables bajo las cuales los enunciados se convierten en candidatos a la categoría de verdad. Entonces, Foucault consideraba que una teoría epistemológica útil de la verdad no podía estar por fuera de las condiciones históricas variables en cada época, ¿no? Bajo las cuales los enunciados se convierten en candidatos a la categoría de verdad. Lacan participaba de este modo de pensar, efectivamente participó del problema de su época, la verdad. Claro, es decir, en el sentido este, Foucault, en el sentido este que le criticaban, eh, qué es verdad o qué es la verdad, varía de acuerdo a cada época, a cada marco de referencia histórico, ¿no? En el que se dé la pregunta, ¿qué es la verdad? ¿No? Em, entonces, la discusión en la corriente intelectual francesa de la época basculaba entre preguntas como, ¿la verdad es o no de adecuación a su objeto? Eso sería una pregunta que podríamos encararla por el lado kantiano, ¿no? ¿Se trata de una categoría histórica o transhistórica? Em, Lacan las tomó y participó del debate, alineándose fuera de la perspectiva filosófica, histórica y psicoanalítica tradicionales. Mostró cómo la ciencia creó su concepto de verdad positiva, la exactitud. Entonces, para Lacan, la verdad positiva en ciencia es la exactitud. Y en el psicoanálisis toma una materialidad discursiva y queda articulada a la sexualidad, dándole entonces un estatuto histórico y cambiante. Si la sexualidad depende
de cada época y la, em, la verdad, si la sexualidad está articulada a la verdad en psicoanálisis y la sexualidad es cambiante de acuerdo a la época, entonces la verdad también lo será, ¿no? Dos afirmaciones de Davidson que nos permitirán avanzar en la pregunta. Primera afirmación. ¿Fue la aparición de una ciencia de de la sexualidad la que hizo posible, incluso inevitable, que nos preocupáramos por nuestra verdadera sexualidad? Perdón, son afirmaciones, no preguntas. Fue la aparición de una ciencia de la sexualidad la que hizo posible, incluso inevitable, que nos preocupáramos por nuestra verdadera sexualidad. Y la segunda afirmación es nuestra división de las conductas sexuales en homosexuales y heterosexuales no es aplicable a los griegos, los romanos y los primeros cristianos, porque no tenían ese concepto y por ende no tenían esa experiencia. Bueno, ahora sí, me detengo aquí